Estamos en comunicación telefónica con José María Gutiérrez. Él es director del Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos, que depende de la Biblioteca Nacional, y está en línea con nosotros para hablar un poquito sobre historieta argentina. Hola José María, ¿cómo estás? Lucía y Federico te saludan. ¿Qué tal, José María? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy están? bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Contanos un poco qué podemos encontrar en el Centro de la Historieta. Bueno, el Centro de la Historieta se compone, por un lado, de un archivo, centro documental, con una colección de tipo museológica de originales, con una gran colección de documentos que dan cuenta del devenir, digamos, de la historia de la historieta y del humor gráfico argentinos. Es una colección reunida a partir de donaciones, que se ha incorporado a partir de donaciones de autores, de familiares de autores. Luego tiene una biblioteca específica dedicada a la historieta del humor gráfico, obras de referencia, de consulta para estudiosos, investigadores. Sí. Y fuera de ello también hacemos tareas de extensión cultural, digamos, de difusión. Entonces tenemos una galería que la semana que viene se está, de algún modo, no reinaugurando, pero recuperando la actividad de hacer muestras, ¿sí? Que fue interrumpida por la pandemia. Luego entró en algunas refacciones esta galería, y la semana que viene estamos reinaugurándola con una nueva muestra. Hemos hecho un montón de exposiciones desde que comenzamos a trabajar hace ya poco más de 10 años. Mirá vos, ahí te digo, José María, ayúdame en esto, porque yo sostengo que cada generación renombra actividades y que uno no sabe si aplica bien o no. Historieta y cómic, ¿es lo mismo? Ilustrador y dibujante, ¿es lo mismo? ¿Cómo esas palabras que van apareciendo y uno no sabe si las aplica bien? Mira, historieta y cómic no es exactamente lo mismo. Bien, Cómic denominamos a la historieta norteamericana. Bien, por eso sí, está Como bien. los españoles llaman TVO, Sí. hace historieta, bueno, y Bande Dessinée los franceses, Fumetto los italianos, en fin. Lo nuestro es historieta. Lo nuestro es historieta, está Entonces, bien. como para diferenciar las procedencias, e inclusive a veces también la forma, por lo menos en algunos periodos, es más apropiado decir cómic o historieta, como no le dirías cómic al manga, por ejemplo. Claro, el manga claro. tiene una forma muy particular, que es una escuela japonesa, ¿no? Sí. Eso por un lado. Por otro lado, el autor de historietas que dibuja es un dibujante, no un ilustrador. Bien. La ilustración es otra cosa, digamos. Bien. La historieta no es la ilustración de un texto. Ajá, La correcto. historieta puede contener texto y contiene, sí, relato, eso sin duda. Sí. Es un relato gráfico, Sí. dibujado, o puede estar hecho con técnicas de collage, con distintas formas, digamos, visuales. Pero no es una ilustración de un texto. Sí, eso es otra cosa. Bien. ¿Ves que digo? Porque viste que en la generalización ahora todo el mundo te habla de cómic y vos decís, es como que estamos perdiendo algunas palabras que en el fondo marcan identidad, ¿no? Está sucediendo con todo nuestro lenguaje. Claro, ¿Verdad? tal cual. Por eso digo, vamos como perdiendo identidad. ¿Y vos cómo dirías que es el nacimiento de la historieta en la Argentina? ¿Cuál sería? Así los hitos, puntos de partida. Bueno, la historieta en Argentina es mucho más pretérito que lo que se piensa y que lo que figura en manuales y en racontos. Tenemos una historia muy, muy antigua que nace con los periódicos de sátira política del siglo XIX. Los primeros ejemplares de relatos historietísticos aparecen ya en 1875. Son autores franceses al comienzo, luego viene toda una corriente de inmigrantes españoles que van dando un carácter muy importante, digamos, a la historieta argentina, alguna de sus singularidades, que luego va a ir recuperando esas características o esa impronta a lo largo de toda su historia, de su desarrollo. Las primeras historietas de autor local, la primera, de hecho, que la Biblioteca Nacional reeditó el año pasado, que es Las Aventuras del Negro Raúl, data de 1916. Esa es la primera serie de historietas
hecha por un autor nativo. Los anteriores eran inmigrantes, muchos que se quedaron a vivir y murieron aquí, digamos que los podemos tomar como nuestros también, ¿no? Sí. Pero acá hubo un cultivo muy importante, digamos, de historietas. Fue muy importante porque había muchísimo dinero, muchísimos lectores, y las publicaciones periódicas eran realmente de lujo en la Argentina, digamos, del inicios del siglo XX, ¿no? Fines del siglo XIX, inicios del siglo XX. El fenómeno de la inmigración no es ajeno al desarrollo del lenguaje de la historieta, y los dos principales puertos de acceso de inmigración europea eran Nueva York y Buenos Aires. Entonces, podemos decir que a ellos se debe el enorme desarrollo que tuvieron los relatos gráficos dibujados, o sea, la historieta o el cómic, en ambos países, Estados Unidos y Argentina. Sin duda son los más importantes de América, ¿no? Históricamente, digo, ¿no? Sí. Así que tenemos una historia bastante rica y larga, por decirlo de alguna manera. Y absolutamente desconocida. Claro, tal cual. Es importantísimo. La historia de la historieta se puede contar un poco el devenir de los argentinos, de su historia cultural, social, política, a partir de estudiar el desarrollo el fenómeno de la historieta. Ahora, por ejemplo, el otro día no, ya hace un tiempo yo veía que, por ejemplo, el Archivo General de la Nación tiene todo ahora el reservorio de caras y caretas, ¿no? Por ejemplo. Ahora, cuando tiene el reservorio, ¿es que tiene el reservorio de las fotografías o tiene el reservorio también de algunas historietas o algunos dibujos? O ¿cómo? Tiene documentación, también tiene una parte de diario crítica. Sin duda hay dibujos originales y sin duda tienen otro tipo de documentación también, ¿no? A veces hay archivos de redacción de las editoriales, pero también archivos administrativos, lo cual para los estudiosos es muy importante porque nos ofrece un montón de información de cómo se trabajaba, cómo le pagaban a la gente, si la valoraban, si no la valoraban, en fin, cómo eran los tipos de contrataciones, ese tipo de información. Te hablo del administrativo, ¿no? Sí, tal cual. Y hablando de, así, esto que decías, el diario Crítica y demás, la historieta en los diarios, ¿cuándo empieza? Porque yo recuerdo, mirá que, se mezclaban algunos diarios, mezclaban la historieta extranjera con la argentina, digamos, en la misma... y después se fue ahora derivando, ahora en algunos hasta desaparecido la historieta, pero quiero decir, ¿cómo fue esto que fueron incorporando los diarios? Porque no existió desde siempre. Bueno, la historieta de algún modo, por ejemplo, en Estados Unidos se desarrolla la historieta moderna en los periódicos, en los diarios, ¿no? En los diarios Hearst y Pulitzer, ¿no? Sí. Un poco en la competencia de esos dos grandes magnates de la prensa diaria estadounidense, es donde se va formando, digamos, donde se va desarrollando y creciendo la historieta, el cómic, digamos, norteamericano. Ahora, en nuestro país siempre se dijo que el primer diario en publicar una tira de historietas fue el Diario de la Nación, 1920, una tira norteamericana de Geo McManus, Pequeñas delicias de la vida. Claro, era el que se metían todos en una pila. Se venían publicando en diarios, yo he visto tiras de historietas norteamericanas publicadas desde el 1907, o sea, muy anterior, en los diarios concretamente en el diario, se llamaba así, de Manuel Laínez, ¿sí? Ahí ya se publicaba historieta norteamericana. Aquí se importó muy tempranamente la historieta norteamericana, aquí pegó muy fuerte, tanto en diarios como en publicaciones periódicas. En las publicaciones periódicas se pirateaba todo eso, porque todavía no existían las agencias de control de artículos de prensa, detentoras del copyright, de los derechos de autor. Entonces se pirateaba, se borraba la autoría y se publicaba, nadie sabía quién era el autor, nadie sabía nada, le cambiaban los nombres a los personajes, a veces le cambiaban los globos y hacían decir cualquier disparate. De hecho Borges intervino en eso también, y casi como un fenómeno, como una broma, digamos, ¿no? Se piratearon hasta la década del 20, en que sí empieza a haber presencia de las agencias de prensa, King Features, etcétera, que representan, digamos, representaban y tenían los derechos, digamos, de esas tiras y de estas historietas que eran muy, muy populares.
Lo interesante es que rápidamente se apropió la Argentina, los autores argentinos, viendo el éxito que tenía, comentaban muchísimo las ventas, pero muchísimo. Estamos hablando de decenas de miles de ejemplares que se vendían cuando se publicaba historieta, porque era muy fascinante. Estamos hablando de un periodo en el que no había televisión, la lectura popular y la lectura de magazines, de semanarios, de prensa periódica, era la única fuente, casi la única fuente de información, claro, de entretenimiento, de comunicación que había así masiva. Entonces por eso había tiradas tan grandes, ¿no? En una época que había 8 millones de habitantes, tenías publicaciones que tiraban 200.000 ejemplares como Caras y Caritas. Quiere decir que en cada hogar argentino había un ejemplar, ¿me entendés? Prácticamente. Sí. Se vendían muchísimo y aumentaban mucho las tiradas con las historietas. Que además hay dos tipos de historietas. Generalmente se asoció la historieta y este tipo de tiras al público lector infantil, como que estaban dedicadas a los chicos. Sí, claro. Y eso también es un mito. Había había varios tipos de historietas, pero previo, digamos, a la irrupción masiva del cómic norteamericano, de las historietas de aventuras, concretamente, había una historieta dedicada a los niños, que era la historieta norteamericana, ya sea pirateado, ya sea pagando derechos, que así se orientaba a los chicos, se publicaban colores, que eran personajes que vivían travesuras, aventuras, ¿no? Y después tenías una historieta muy implicada con la realidad social, la realidad política de las historietas que se generaban aquí, los autores nuestros, digamos, que comentaban hechos de la realidad, ¿no? Y de la actualidad, y a veces hechos muy urticantes. Todo esto viene de la antigua tradición de la sátira política. Sí. Luego se fue un poco perdiendo eso, pero cada tanto reaparece siempre en nuestra historia este rol para la historieta y más concretamente para el humor gráfico. Esto de ser un poco el bufón del rey que desnuda un poco lo oculto, desde otro lado, desde otro lado. Claro, desnuda un poco la verdad de la milanesa, para decirlo de una manera grosera, ¿no? Sí. Existía ese otro tipo de historieta, digamos, por lo menos durante varias décadas. Uh-huh. Y te pregunto ahí, ¿no? Digo, recorriendo un poquitito la historia, está claro, Mafalda es como un ícono argentino, internacional y demás. Pero digo, así de impacto, yo citábamos en el bloque anterior a Pato Uruzú y demás. Esto ha sido masivo, ¿no? De alcance masivo, tenían un éxito extraordinario estas historietas. Pato Uruzú fue un boom total, o sea, Pato Uruzú fue un éxito total de Quinterno, que la dibujó y la firmó hasta el año 40-41, luego siguió un equipo de colaboradores, él medio poco la dejó y controlaba la publicación, pero la erupción de Pato Uruzú es importantísima, porque es una creación muy extraña. Nosotros conocemos un Pato Uruzú un poco industrial, que es el de las revistas apaisadas. Sí, claro. Que es un poco la producción industrial, que está perfectamente bien hecha, que es muy fascinante para leer, pero existe una producción previa que no se reeditó, que es toda la producción del propio Quinterno, que era un Pato Uruzú muy diferente, pero muy diferente, no solo en dibujos, sino en tipo de relato, y en temáticas también. Un poco después se expurgó todo eso, que cuando se publicaba en periódicos, y bueno, es como el primer gran superhéroe o el primer gran héroe argentino, el primer héroe positivo. Además, hasta ese momento los protagonistas de las historietas argentinas eran todos pícaros, chantas, el personaje en Chanta Porteño, por ejemplo, estaba muy difundido, digamos, aparecen muchísimas historietas, era casi el único que había como protagónico, y Pato Uruzú aparece como un héroe positivo, ¿no? Como un héroe que hace bien, un héroe moral, etcétera. No casualmente se desarrolla durante la década infame, periodo de gran depresión política y mental de los argentinos, ¿no? Fue importantísimo, Pato Uruzú fue importantísimo, y las revistas tiraban, y se reeditan hasta hoy. Claro, por eso... La última tira de Pato Uruzú, la última historieta, se dibujó en el año 77. Claro, ¿ves? Claro. ¿Entendés? Y todavía sale cada tanto y se vende. Están muy bien facturadas. Yo lo tengo el recuerdo como que unía a mi padre conmigo y a alguno más también de mi generación, digamos, ¿no? Sí, el libro de Pato Uruzú. Claro, ese era el gran regalo de Navidad. De fin de año, ¿no? Claro. El día de Navidad me acuerdo que se agotaban. Sí. Tal cual. José María, la última para cerrar. Si vos tuvieras que definir alguna joya que esté en el centro de la historieta de humor gráfico argentinos, ¿cuál podría ser?
Es muy difícil la pregunta, Lucía, escúchame, tenemos Una personal, si querés. tenemos una colección de originales, que te digo porque tuvimos una gran acumulación de materiales que todavía está en proceso durante el periodo de cuarentena. Tuvimos un año y medio sin poder acceder aquí. Yo te digo que tenemos fácil 20.000 originales, ¿no? Pero fácil, probablemente superemos ya esa cifra, así que es muy difícil de elegir. Una que vos estés orgulloso por ahí en términos personales, porque a vos en tu historia con la historieta te atraviese, por ejemplo. Ay. Y me gusta, no sé, hay muchas cosas. Me gusta mucho la colección de tiras que tenemos del Mago Fafa, eso en lo personal. Brócoli, yo era un fanático, salía en el diario Clarín y yo era un fanático, lo dibujaba, ¿me entendés? Me encantaba el personaje. Era brócoli, claro, brócoli. Brócoli, sí, era un personaje hermoso que no se le veía los ojos, la galera de tapada, era muy bueno, la verdad. Yo recuerdo silencio. También de él, recuerdo Pérez Man también era de él, ¿no? Claro, Pérez Man posterior, sí, falleció muy joven, con 40 años, 42 años. Tenemos una gran colección de él que donó la hija. Qué sé yo, tenemos obras de Oski, hay un original maravilloso de Enrique Breccia, que es una portada de la revista Fierro, que es deslumbrante. Bueno, tenemos obra de Guillermo Rux, falleció hace un año, del gran pintor. Sí, por eso, no lo asociaba ahí. Él hizo tapas de revistas de historieta, ¿no? Y comenzó con la historieta, después se dedicó a la pintura de caballete, ¿no? Mira vos. Bien. Bueno, entonces, todos aquellos que quieran adentrarse en este mundo, que quieran ir a ver alguna de estas cositas que vos nombraste, de lunes a viernes de 9 a 19 horas. Sí, eso es en la consulta aquí en el archivo, que siempre hay que solicitar previamente. Pero luego está la galería, que está aquí en el predio de la biblioteca, afuera, la galería circular, que eso está abierto de martes a domingo, de 2 de la tarde a 7 de la tarde, es acceso libre y gratuito, y ahí hacemos exposiciones de las obras que nosotros conservamos, ¿no? Bien. Que se reabre la semana que viene. Perfecto. Espectacular. José María, te agradecemos un montón este rato con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. No, por favor, Te mandamos un saludo grande.